Unos segunditos y tenemos todo listo. Muy bien. Entonces, se ha iniciado ya la grabación y estamos pues en la sesión 4. Hoy habrá dos sesiones, porque hemos considerado pues el feriado para darnos un descanso, ¿verdad? Por el Día del Trabajo. Y felicitaciones para todos los que estamos aquí asistiendo y los que también estamos pues en las sesiones grabadas de repente, ¿no? Para todos pues alcanzo las felicitaciones porque este es el Día Mundial, fue el Día Mundial, en realidad el 1 de mayo, de Día del Trabajo, ¿verdad? Les saluda pues la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos en el curso Gestión Documentaria y Archivos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer dos sesiones, como les digo, la sesión 4 y la sesión 5. Hoy empecemos pues la sesión 4. A ver, que se visualice bien la diapositiva, si está muy bien. Sí, aquí Eliana y Leana, mejor dicho, Aguilar Olivares, costarricense ella es directora pues del Instituto de Formación de Estudios de la Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, ¿no? Ello nos dice que los archivos son prueba testimonial de las decisiones administrativas, políticas y sociales tomadas en la sociedad. Esto favorece para ella la transparencia y la rendición de cuentas y enriquecen la vida en democracia, ¿no? Y tiene mucha razón porque todos los documentos manifiestan muchas veces opiniones, manifiestan ser testimonio de algo ya realizado, como son toma de decisiones, como son cambios de políticas, como son algunos procesos importantes y algunos también un poquito menos importantes, pero que se tienen que evidenciar, ¿no? Mucho más en la institución pública, ¿no? Les había dicho, pues, que en la institución pública estamos como que un poco más obligados, estamos más atentos a evidenciar todo lo que hacemos, ¿no? Porque nos debemos mucho más a la rendición de cuentas y a la transparencia, ¿no? Sabemos que hoy en las naciones, incluido nuestro Perú también, tenemos una ley de transparencia, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que por solo sustentar, por ley de transparencia, solicito tal información y nos la tienen que brindar, ¿verdad? Y hay un tiempo prudencial para responder a ello. En el Perú son 10 días hábiles, 10 días útiles, no días calendario, 10 días hábiles en los que tenemos que contestar esto. Es decir, nos dicen, hay un documento que la institución ya la tiene, de repente los registros de entrada de su personal, o por ahí el paso a paso, un informe técnico sobre una aprobación de cierto trámite, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden pedir por ley de transparencia, ¿no? Y le tenemos que dar, pues, a la más tardar en 10 días. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que recopilar mucha más información mucho más por ahí trabajosa de conseguir? De repente requerimos escanear una gran cantidad de documentos que solo lo tenemos en físico. Entonces sí podemos decir, por ley de transparencia, que necesitamos un poco más. Pero no podemos esperar al 9º día o quizá al 10º día a recién responder, uy, necesitamos más tiempo. Solo tenemos 2 días para avisar esto, ¿no? Entonces se supone que ni bien ingresa este pedido, tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque además todo lo que ingresa pues tiene que fluir de manera rápida, de manera ágil, ¿no? Entonces esto es la ley de transparencia. Y la rendición de cuentas quiere decir que todos estamos supeditados a las supervisiones, a las fiscalizaciones que los entes superiores nos tiene hacia nosotros, ¿verdad? Porque siempre dependemos de alguien. En realidad dependemos de toda la ciudadanía, ¿no? Pero la ciudadanía se encuentra organizada a través de sus ministerios, a través de sus gobiernos, en este caso el gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ¿no? Y ante ellos pues tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. Y para eso pues tenemos nuestros documentos, ¿verdad? Que en este caso son nuestros documentos administrativos en general, ¿no? Esto nos dice pues Ileana Aguilar Olivares, ¿no? Hoy en gestión de archivos electrónicos, porque nos vamos a dedicar a esto en la sesión 4, vamos a ver algunas normativas legales que sustentan la emisión de esos archivos, de qué se trata tener un documento electrónico y en qué consiste la identidad digital en este gobierno digital que ya estamos bastante avanzados, ¿no? Una persona se identifica con su documento físico. En el Perú, nuestro documento nacional de identidad, que es nuestro DNI. Pero ¿qué pasa si tenemos que identificarnos de manera digital, ¿no?
hablo de gestión de documentos. Todos tenemos una huella digital por ahí en Google, por nuestro nombre y de alguna manera nos encuentran, sí, pero no hablamos de solo la huella digital en la que por ahí todos decidimos ponerlos a través de por ahí de aceptar algunos cookies, de repente de aceptar unos registros en algunos formularios, o aceptar recibir publicidad o recibir algunas notificaciones. Entonces, y además estamos siempre vinculados con nuestras preferencias dentro de todas las búsquedas que hacemos. Esta es una identidad digital, una huella digital dentro de todo el Internet, del mundo del Internet, ¿no? Pero hablamos de la identidad digital dentro de la gestión de documentos. Para esto nos identificamos, comúnmente cuando hacemos un documento físico, nos identificamos con nuestra firma física, ¿no? Que es nuestra rúbrica, por ahí el gráfico que hacemos, que nos identifica, ¿no? Con lapicero o a mano, ¿cierto? Pero tenemos que prestar acá mucho más atención porque vamos a hablar de la gestión de archivos electrónicos, de qué se trata esta identidad digital dentro de un documento. Y tocaremos también algunos sistemas de gestión de documentos electrónicos, pues, que nos ayudan. Bueno, aquí verán, se me escucha claro, ¿verdad, chicos? Por ahí confírmenme, por favor, no vaya a ser que esté hablando y quizá por ahí esté entrecortado. Yo tengo acá muy fluido mi internet, así que confío que esté correcto todo. De hecho, que me gustaría recibir y de paso ver si están atentos, así se me está escuchando claro, ¿no? Una confirmación ahí, gracias Perina. Muy bien, listo. Entonces, con más confianza, proseguimos. Vamos a ver. Aquí ven en la pantalla, pues, algunas normativas legales, ¿no? Algunas normas, en este caso, peruanas, ¿no? Pero muchas de ellas se parecen a las normativas de países latinoamericanos, ¿no? Porque nosotros nos dependemos mucho de la normativa en este caso de la ONU, que se basa en los derechos humanos internacionales, y en base a esa redactamos muchos de nuestros documentos, ¿no? Por eso son muy parecidos a la normativa latinoamericana. Bueno, en general, la gestión de archivos electrónicos implica, pues, una administración de documentos digitales, ¿verdad? A lo largo de todo el ciclo de vida documental de nuestra gestión, de nuestro organismo, sea este público o privado, ¿no? Desde la creación del documento hasta su disposición final. Habíamos hablado de todo un ciclo de vida que tiene un documento, ¿verdad? Porque sí, es una vida no orgánica como la de nosotros, pero sí tiene una vida útil, una vida funcional que tiene un documento. Esto va a incluir, pues, la organización, el almacenamiento, la preservación, el acceso a este documento que tiene que ser oportuno, ¿no? Y tiene que ser, además, de repente restringido en algunos casos, ¿no? Y también pensamos, pues, en la eliminación de algunos archivos físicos, y también, pues, los electrónicos también tienen este principio vital, ¿verdad? Y bueno, y esta eliminación, pues, tiene que ser de manera eficiente y segura, ¿no? Se está totalmente seguro de que si nos conviene, o si debemos o tenemos la facultad de eliminarlo o no. Entonces, la gestión de archivos electrónicos es crucial, pues, para garantizar, en este caso, la integridad de los procesos, la disponibilidad de la información y, sobre todo, la confidencialidad de la información digital que contiene un documento. Para esto existen de respaldo varias normativas legales. En el caso del Perú, la gestión de archivos digitales está regulada, pues, por una serie de normas legales que les había dicho que se parecen mucho a de los países latinoamericanos, ¿no? Y estos buscan promover, en este caso, la digitalización, ¿no? Asegurando siempre, pues, la validez de estos documentos, es decir, que sean verdaderamente auténticos, que sean legales, que sean, bueno, llamados documentos electrónicos dentro de la legalidad, o sea, que tengan las validaciones como tal, ¿no? Y que garanticen el cumplimiento normativo, en este caso, para todo el tipo de administración, sea este público o privado, ¿verdad? Aquí tenemos una de las leyes bases, inclusive, bueno, no es una de las primeras normativas, pero es una de las leyes que más nos ha respaldado el hecho de emitir un documento digital, ¿no? Que es la ley 27269, que habla justamente de las firmas y de certificados digitales, ¿no? Esta ley, pues, establece un marco legal, ¿no? Para el uso de firmas digitales y de los certificados electrónicos, ¿no? En este caso en el Perú. Dentro de sus aspectos claves define, pues, una validez jurídica,
para estas firmas digitales. Es decir, considera algunas como firmas digitales y otras no, ¿no? Básicamente, pues, tenemos de conocimiento que nuestra firma es una rúbrica, ¿cierto? Esta rúbrica, por más que la escaneemos bonito, le quitemos la transparencia, por ahí le quitemos sombra, lo arreglemos bonito y lo estampemos, lo peguemos en un documento, en un Word, un PDF, en lo que fuera, no va a ser nunca, lamentablemente, nunca una firma digital. Nosotros diríamos, sí, pero es mi firma verdadera. Yo firmé en un papel, lo escaneé y lo estoy poniendo, es la verdadera. Y la estoy poniendo porque es mi gráfico, yo garantizo que es mi firma, ¿no? Pero ahí suceden varias cosas, ¿no? Una, al momento de que ya estoy escaneando, ya pierde su originalidad. Es decir, mi original es cuando es la rúbrica, es la firma, en este caso el gráfico que hice con lapicero. Y al momento de ponerle un escáner ya estoy pasándolo a hacer una copia. Ahora, si yo garantizo, digo yo garantizo que es mi mismo, lo garantizas en el primer momento, pero ¿cómo guardas esta información para toda la vida? Quizás donde está tu firma y garantizas en todos los lugares donde se tenga que utilizar ese documento como tuya. No vas a estar en todo momento acompañando el funcionamiento, las áreas donde vayan a estar circulando este documento y garantizando cada momento que es tuya. Ah, bueno, pero quizá encima pueda poner un sello tipo notario que garantiza que un documento es legal, ¿no? Las notarías legalizan documentos a través de sellos originales o también, bueno, hoy en día algunos están garantizando con sus firmas digitales, ¿no? Pero esto, lamentablemente, esta rúbrica no es una firma digital, ¿no? Por más bonita que la tengamos, no es. Es un documento digital, pero no legal, ¿no? Puedo decir yo que lo puedo utilizar en familia, lo puedo utilizar para algunos casos, ¿no? Pero para utilizarlo como una norma legal, lamentablemente no. ¿No? Entonces, ¿cuál será la firma digital? Pues algunos de ustedes ya las deben conocer, pero vamos a verlas con más detalle más adelante, ¿ya? Bueno, esta ley pues promueve el uso de firmas digitales, pero de la que verdaderamente es digital, que está vinculada con una institución que es la que respalda y garantiza la legitimidad de unas firmas que sí son verdaderamente digitales. Y están vinculadas con un documento nacional de identidad también que tenemos nosotros, ¿no? Y de esta manera pues aseguramos la integridad y la autenticidad de los documentos donde se estampen estas firmas digitales. El Decreto Supremo 001-2009, por ahí, Ministerio de Justicia, es el reglamento. Les había dicho, pues, que una ley, por más que se dé en cierta fecha y se pida que se ejecute, siempre va a pedir que se establezca un reglamento para esto. Es decir, que se establezcan todas los lineamientos para poder ejecutarla, ¿no? No siempre dan los detalles para poder ejecutarla. Y el reglamento pues sale en el año 2009, donde se detallan pues los procedimientos y requisitos para la utilización de firmas y certificados, en este caso digitales, en documentos electrónicos, ¿no? Para esto, pues, en esta parte del reglamento, pues, se regula una infraestructura de clave pública, en este caso una entidad pública, que es en quien va a dar la validez de una firma digital, ¿no? Establece también mecanismos de verificación, ¿no? Por ahí vamos a tener documentos, muchos documentos emitidos con firmas digitales, ¿no? De hecho que van a estar en PDF por ahí, pero tenemos que garantizar de que sean verdaderamente válidos, que sean legales, que sean verídicos, que no sean falsos, ¿no? Y para esto pues establece algunos mecanismos en el reglamento para poder verificarlos, ¿no? Y proporciona pues las directrices necesarias para el uso seguro, en este caso de los certificados digitales, ¿no? También está pues el Decreto Supremo, un decreto ley, perdón, 1412, que habla de la ley del gobierno digital. ¿A qué se refiere esta? Esta ley promueve el uso de las tecnologías de la información, ¿verdad? Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Eso quiere decir TIC, en el sector público. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando empieza ya una transformación digital, empieza primero por la institución privada, ¿no? Quien tiene un poco más de presupuestos y más, por ahí, herramientas e inclusive más autonomía
para poder realizar sus procesos, ¿verdad? Y en qué momento se incorpora, en este caso, a través de esta ley, de manera obligatoria ya para su aplicación en el sector público, que por cierto, la necesitamos mucho más porque se maneja mucho más cantidad de documentos evidenciales, ¿no? Entonces, con esta ley, pues se fomenta, en este caso, la implementación de algunas plataformas de gestión de documentos, ¿no? Y en todas, hoy, antes pues la tesorería se manejaba en base a emisión de boletas o de documentos no electrónicos, todos eran físicos, ¿no? Entonces, el control de la tesorería también era muy lento y no era tan eficaz, ¿no? Hoy ya se tiene un sistema pues, de tesorerías de los diferentes ministerios, ¿no? Luego también hablan de algunos procesos judiciales también que ya se pueden simplificar y que se pueden tener de manera digital. Hoy, por ejemplo, tenemos ya un certificado de antecedentes penales de manera digital, ¿no? Tenemos las partidas de nacimiento también digital, tenemos por ahí las partidas de difunción o por ahí de matrimonio también de manera digital, ¿no? Todavía no es aceptado el matrimonio digital aquí en el Perú, pero el documento sí, ¿no? El documento sí puede salir de manera inmediata, ¿no? Entonces, pero todo esto recién se gestiona pues con esta ley que es la 1412, ¿no? Saliendo pues luego su reglamento en el 2018, donde comienzan a darse mayores directrices para su implementación de los diferentes sistemas de gestión que se dieron, ¿no? Bueno, y se definen por ahí algunos estándares de los procedimientos para la digitalización, porque se tiene que ordenar, ¿no? Y al momento de ordenar, pues se tiene que poner ciertos procedimientos de manera estándar para todos, ¿no? Pero todos saben que hay una única forma de gestionar un documento nacional de identidad, ¿no? Y tenemos que acudir todos a la RENIEC. Los nacimientos ahora se unifican a través de la RENIEC también, ¿no? Ya no a través de las municipalidades, ¿no? Y esto se ordenó mucho más en esa época donde estábamos muy dispersos por ahí con los cambios. Y se comienza además a simplificar incluso algunos trámites, ¿verdad? Tenemos algunas normas más por aquí. A ver, no sé, sí se ve, ya, ahí está. Ahí tenemos unas cuantas normas más. Tenemos el decreto legislativo 1310, por ejemplo, que se enfoca en una revisión sistemática y continua de cada uno de los procedimientos administrativos, ¿no? Por ahí también, en este caso, se preocupó por velar por la capacitación, en este caso del personal público, ¿no? Y estas medidas, pues, fueron adicionando cada vez en favor de la orientación y para asegurar, pues, un homogéneo por ahí labor administrativa en el sector público, ¿no? Y que sea de esta manera más eficiente, más transparente también, que tenga también una mejor accesibilidad de todos sus documentos, de todos sus procesos y conocimiento para todos los ciudadanos, para todas las empresas. Y se implantó pues algunas oficinas de orientación también para esto, ¿no? El decreto legislativo 1246 nos aprueba la simplificación administrativa. Hoy, por ejemplo, hay algunos documentos que ya se pueden no tanto obviar, porque es la institución quien al final puede pedir en cualquier momento algún documento de respaldo. Pero hoy, por ejemplo, antes, cuando cambiábamos, por ejemplo, de domicilio y teníamos que declarar a nuestra empresa o al lugar donde estemos vinculados, tenemos que declarar que hemos cambiado de domicilio, tenemos que presentar un certificado de domicilio, un certificado domiciliario. Ahora no, con la simplificación administrativa nos permiten solo declarar que hemos cambiado de domicilio y que no es necesariamente el domicilio que está en nuestro documento nacional de identidad, ¿no? De hecho, que para algunos procesos legales sí se requiere que esté en el documento nacional de identidad, pero hay algunos casos en los que bastaría con una declaración jurada. Entonces, esta ley de simplificación administrativa, este decreto legislativo, mejor dicho, permitió esto, ¿no? Y por ahí pudo reducir esta carga burocrática que tenemos, pues, en las instituciones públicas, ¿no? Y de hecho que fomenta, pues, la transparencia también porque de hecho podemos evidenciar también a través de estas declaraciones juradas que son compromiso del declarante, ¿no? Para mostrarnos de manera eficiente, ¿no? Sobre todo en la institución política que carecíamos mucho
de esta simplicidad, ¿no? Porque tenemos que pedir mucha documentación. Ahora, ¿qué pasa con la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales? Es cierto que nos debemos a una ley de transparencia, y si nos piden por ley de transparencia el currículum de fulano de tal, pues tenemos que dárselo, ¿no? Pero tenemos que cuidar, como dice la ley, tenemos que cuidar sus datos personales. El nombre y apellido de la persona, si es un funcionario público, si tiene un cargo importante, si es una persona que está vinculado con el servicio al ciudadano, ¿no? Estos personas que son orientadores de clientes, orientadores de venta, también son personas que tienen que brindar sus datos. Basta que sea alguien que se comunique con un usuario, tiene que brindar sus datos personales. Es decir, el nombre y el apellido no es un dato que es protegido por la ley. Lo tienes que dar. Pero sí, el número de celular personal, los correos electrónicos personales, los nombres de los derechohabientes, es decir, de tus familiares, la dirección exacta de tu domicilio, al menos que lo soliciten de manera legal, ¿no? Por algún proceso legal especial. El nombre de tu domicilio, el lugar, también es un dato sensible, es un dato que se tiene que proteger, ¿no? Y a esto, pues, nos ayudó esta ley, ¿no? Porque antes estábamos como que muy dudosos en qué damos y en qué no damos, ¿no? Qué brindamos y qué no, ¿no? Y está, pues, el decreto supremo, en este caso 003 del 2013, ¿no? Que lo dio el Ministerio de Justicia, que reglamenta o da las directrices o nos proporciona la implementación para la ley. En este caso es el reglamento de ley de protección de datos, ¿no? Y aquí, pues, se va a definir los procedimientos para el ejercicio de los derechos de los titulares, en este caso de datos, ¿no? Y va a regular, pues, todas las medidas de seguridad y confidencialidad que se deben cuidar, ¿no? Y que se deben gestionar dentro de cualquier empresa, ¿no? En conclusión, pues, las normas legales peruanas sobre la gestión, en este caso, de archivos digitales, establecen siempre un marco, intenta, pues, que sea muy robusto para la digitalización, para la autenticidad, para protección de documentos electrónicos, ¿no? Y estas normativas, pues, son fundamentales para garantizar, pues, la integridad, la seguridad, la accesibilidad también de los documentos digitales, ¿no? Tanto en el sector público como privado, ¿no? Y la correcta implementación y cumplimiento de estas leyes van a permitir, pues, que las organizaciones puedan gestionar eficientemente sus archivos digitales y asegurar su validez jurídica, ¿no? Y las empresas privadas, por ejemplo, tienen que tener, ahora se están emitiendo muchas boletas electrónicas, entonces tienen que garantizar el poder descargar estas boletas cuando el personal o el usuario o el cliente lo necesite, ¿no? Usualmente se les brinda y se les llega a sus correos registrados, ¿no? Que es lo que más, pero bueno, tienen que ellos también ver alguna manera de garantizar de que son verdaderos o no. Y para eso existen unos portales donde puedan verificarlos, ¿verdad? A través del mismo número de documento. Hoy la SUNAT también tiene esto disponible, ¿no? Hablando ya del documento electrónico, que es una unidad básica de información digital, ¿no? Nos referimos a varios documentos electrónicos que podamos tener y que nos podemos imaginar. El documento electrónico es parte de un archivo digital, ¿verdad? Contiene, de hecho, una información ordenada, estructurada, creada o recibida, ¿no? Pero gestionada, pues, mediante dispositivos electrónicos, ¿no? Y que siempre para que sean documentos electrónicos válidos o parte de un archivo digital válido, tiene que asegurar su autenticidad, ¿no? Además, su integridad, o sea, que esté completo, que no esté recortado ni nada, y sobre todo su accesibilidad, porque tenemos que recurrir a ellos cuando lo necesitemos. Tienen algunas características básicas. Veamos por aquí. ¿Cuáles son las características básicas de un documento electrónico? A ver, primero, tenemos que ver de que goce realmente de autenticidad, es decir, que garantice que el documento es genuino, ¿no? Y que su origen y autoría pueden ser verificados, es decir, que si por ahí hay una firma digital que dice que es del Ministerio de Justicia, pues tenemos que encontrarlo en el portal del Ministerio de Justicia, ¿no? Que, por cierto, hoy todos los ministerios del Perú están unificados en el portal de gobierno peruano, que es gov.p nada más, y a través de ellos podemos ir dirigirnos a todas las entidades del gobierno, ¿verdad? Bueno,
La autenticidad, pues, nos pide que utilicemos firmas digitales, ¿verdad? Y que certifiquemos de manera electrónica para poder validar la identidad, en este caso, del creador. De eso nos habla, que sea un documento auténtico, ¿no? Para esto quiere decir que tenemos que velar por la autenticidad del mismo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que ver que sea un documento íntegro, ¿no? O sea, velar por la integridad de esto. Para esto hay que asegurarnos, pues, que el contenido no haya sido alterado, que esté completo, que no le falte ni una parte, ¿no? Y que no haya sido modificado, bueno, ni de manera total ni en parte, ¿no? Y para esto, pues, hay una implementación de algunos tipos de algoritmos especiales dentro de los diferentes sistemas de gestión de documentos que nos permiten tener un control de la versión original para detectar y prever algunos cambios no autorizados, ¿no? Porque de hecho puede haber un documento que requiera un cambio. Bueno, para que un documento se altere o cambie, casi nunca se altera el mismo, sino se redacta otro para que esté vinculado a este si es que hay que hacer alguna corrección, ¿verdad? Entonces siempre un documento se intenta tener de manera íntegra de principio a fin, o sea, desde su inicio hasta su disposición final, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que garantizar, que esté completo y que no haya sido alterado para nada. O sea, ustedes dirán que sea auténtico, bueno, auténtico que sea el verdadero documento, que no haya sido falseado por ahí y que no nos estén dando una copia, nada más. Por ejemplo, cuando nosotros estampamos nuestra firma, termina al final siendo una copia del documento. No garanticemos de que sea el verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo estamos escaneando nuestra firma y lo estamos poniendo. Entonces, lo que estamos manifestando así bonito o teniendo un PDF por ahí con muy buena nitidez, termina siendo una copia al final, ¿no? ¿Qué más? Que nos brinde o que nos protege, en este caso, la confidencialidad, es decir, que proteja la información contenida en el documento en este caso, para accesos solamente autorizados, ¿no? Y que no tengamos que repartirlo a todas las áreas, que sea solamente disponible hacia las personas o las áreas que tengan la facultad para tenerlo. Entonces, de esta manera, cuidamos la confidencialidad de esto, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, algunas bases de datos de los que vienen de la ficha de datos que llenan los trabajadores, ¿no? Nuestros empleados, ¿no? Entonces, tenemos que velar porque esta información sea realmente confidencial para el área que la tiene, que en este caso pues es el área de recursos humanos. Y solo ellos deben tener la información confidencial, en este caso de cuidado personal de este empleado, ¿no? Y no tiene por qué divulgarse al resto, ¿no? A veces personas que tienen por ahí algunos números de cuenta para poderles depositar su dinero, bueno, pero tienen que estar solo con el respaldo del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero no tienen por qué brindarlo al resto, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué pierdo, no? Que brinde mi número de cuenta. Total, alguien si me quiere dar algún dinero, pues caerá. Pues eres tú la persona responsable de brindarlo, no en este caso el personal de recursos humanos, ¿no? Por ahí algunas personas dicen, no, yo no quiero que sepan mi fecha de nacimiento porque no quiero que sepan mi edad también, ¿no? Entonces, por ahí tampoco no es obligación de brindar esta información, ¿no? Existe, si tenemos un sistema de gestión documental, existe una manera de cuidarlo con este mecanismo que se utiliza mucho, que es la encriptación de datos, ¿no? De esta manera se controla el acceso basado en algunos permisos específicos a los usuarios también, ¿no? Que por ahí lo necesiten. Ahora, generalmente nosotros recibimos la ficha de datos, la tenemos a veces de manera física, a veces la tenemos de manera digital en algún sistema, sí, pero esta parte no tiene por qué ingresar cualquier persona. Puede ingresar de repente algunos con ciertos permisos, con ciertas claves, ¿no? Y generalmente es vaciado a una base de datos de que puedes tener ya de repente columnas, ¿no? Y en esa parte sí hay algunos datos que tienen que utilizarlo en unas otras áreas, ¿no? De repente contabilidad o capacitación, ¿no? Porque necesitamos los nombres de las personas, un número de DNI, para algunas, de repente, capacitaciones, ¿no? Entonces sí podemos darlos a nosotros, pero tratando de cuidar esas columnas que tienen datos sensibles de manera oculta o de manera de repente restringida, ¿no? Y hay maneras de tenerlo así, ¿no? Además, tenemos que cuidar por la legibilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de legibilidad? De esta manera,
aseguramos que el documento pueda ser leído y comprendido en el futuro, es decir, que no pierda nitidez, ¿no? Ustedes dirán, pero si usan un archivo digital nos va a durar para toda la vida. Crean que a veces el hecho de estar pasando y pasando a veces o cambiando de sistema de gestión de documentos puede alterar también la legibilidad del documento, o sea, la visibilidad, la nitidez de esto, ¿no? Porque a veces pasamos de un formato a otro. Un sistema a veces nos pide esto, ¿no? Y puede perder para ciertos gráficos, para ciertas extensiones, algún cambio de nitidez, ¿no? Entonces tenemos que crear por ahí los mecanismos que nos permitan asegurarnos de tener siempre legible, siempre nítido el documento, ¿no? Bueno, la validez legal. Bueno, si el documento debe cumplir con los requisitos legales para ser considerado como válidos ante la ley, en este caso, ¿no? Es decir, si es un archivo digital con firma, pues tiene que tener las firmas. Si es con sellos, pues tiene que tener los sellos verídicos si son escaneados, en este caso, ¿no? Entonces, solo así sí garantizamos de que esta firma es realmente una firma digital. También vamos a velar pues por su preservación, ¿no? Es decir, que tenemos que garantizar porque el documento se mantenga accesible y utilizable durante todo el ciclo de vida que requiere el documento, ¿no? Y para eso pues tenemos que buscar pues los cambios que sean oportunos de este sistema de gestión de documentos que a veces estamos cambiando año tras año, ¿no? Tratamos de ver de que si somos personal decisivo para obtener, de repente para decidir si obtenemos o no un sistema de gestión, tenemos que velar o revisar primero si vamos a mantener nuestros formatos anteriores y se van a permitir leerlos, ¿no? Y van a ir teniendo vida, al menos actualmente, y que no pasen a ser eliminados a través de un cambio de sistema de gestión, ¿no? Velar también por una interoperabilidad, es decir, que permita que el documento sea utilizado y comprendido por diferentes sistemas y plataformas, ¿no? A veces hay un documento que tiene que ser derivado a alguna institución externa, pues tiene que ser leído también por alguien de afuera, ¿no? Pero a veces, si nuestro sistema es como que muy personalizado, pues los PDF son mundiales, bueno, todo el mundo lo puede ver, así que también podemos tenerlos en este formato si así mi sistema lo tiene. Bueno, lo tendría que tener porque lo necesitamos así, ¿verdad? También velamos por la trazabilidad, es decir, velamos por tener un sistema que me permita por ahí rastrear todas las acciones en las que provocó su función de un documento o de un grupo de documentos, ¿no? Desde su creación hasta su eliminación, ¿no? Por ahí tengo que crear algunos mecanismos que me permitan tener algunos registros de auditoría también, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera pueda haber toda la actividad que se provocó con la funcionalidad de ese documento, es decir, de toda la trazabilidad, todo el paso a paso en el que tuvo actividad ese documento, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que tener por ahí una responsabilidad como gestores de documentos administrativos, ¿no? También velamos por la economía y la eficiencia. Tenemos que tratar de reducir costos. Hoy en día todas las instituciones velamos por el cumplimiento también del sistema, en este caso de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, el hablar y el de gestionar documentos electrónicos, ¿no? El velar por documentos digitales, también nos va a permitir estar acordes con nuestro medio ambiente, porque vamos a generar menos papel, ¿no? Menos material físico, ¿no? Entonces, de esta manera también reducimos o mejoramos la economía en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque gestionamos más rápido los procesos a través de documentos digitales y también gestionamos mucho menos cantidad de documentos físicos, ¿no? Entonces, la digitalización de estos procesos pues va a reducir de todas maneras el papel y va a optimizar en este caso espacios de almacenamiento, va a optimizar también espacios físicos también, ¿no? Dentro de nosotros. Y por lo tanto vamos a tener que recurrir menos a este documento físico, ¿no? Es una de las grandes ventajas pues, que nos da la digitalización, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta pues que los documentos electrónicos son varios documentos electrónicos son parte de un archivo, ¿no?
y van a requerir de todas maneras una firma, alguna validez de ello, ¿no? Y tienen que contar también estos cuando se empieza su clasificación, cuando se registran dentro de un sistema de gestión, ¿no? Algunos nombres, algunos datos claves de ellos. Y hablamos para esto de todos los datos, que en este caso son los metadatos, ¿no? Metadatos del contenido mismo, metadatos de la función administrativa que ejerce, ¿no? Y esto pues nos va a permitir en su momento consultar, acceder, describir a su autor o conocer al autor quizá, identificar, por ejemplo, por qué áreas puede pasar o ha pasado este documento. Por ahí también tenemos que conocer y conocemos también las restricciones de uso de ese documento, ¿no? Y pues la distribución y todas las actividades que realiza este documento o este archivo, ¿por qué no? ¿No? Entonces eso tenemos que contar. Ahora, los tipos de documentos electrónicos, acá tenemos algunos de estos, abarcan pues de hecho una amplia variedad de tipos, ¿no? Cada uno diseñado para cumplir pues con diferentes necesidades y funciones, ¿no? Dentro de una organización o de repente para hacer uso personal, ¿no? Por ejemplo, los documentos de texto nos permiten contar con archivos que contienen principalmente esto, ¿no? Principalmente texto, ¿no? Un Word, en este caso con las extensiones de doc o docs, ¿no? El TXT también, que son los formatos también de texto puro, ¿no? Algunos también archivos PDF que pueden ser editables, ¿no? Contienen principalmente texto, pero tienen también hoy en día, y utilizamos bastante, algunos gráficos, ¿no? Gráficos como imágenes, fotos, o quizá algunos cuadros también, ¿no? Estadísticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso típico de estos documentos de texto son, pues, para elaborar informes, para elaborar cartas, memorándums, o algunos otros documentos legales, ¿no? Tenemos también las hojas de cálculo, ¿no? Las hojas de cálculo pues nos van a permitir documentar de manera organizada en filas y columnas y nos va a permitir realizar pues algunos cálculos y análisis que siempre van a ir vinculados a unos cuadros estadísticos, ¿no? Que es lo que a veces necesitamos tener, ¿no? O también guardarlo a través para utilizarlo como tipo base de datos básica, ¿no? Y bueno, sus formatos especiales o más comunes son el XLS o el XLSX también, ¿no? El ODS también, que es el Open Document Exploit, que también nos ayuda. El CSV, que por ahí nos ayudan a manejar y vincularlos con base de datos también. Y su uso típico, pues, va a ser el análisis de datos, también el análisis de presupuestos, también puede ser un seguimiento financiero también, o algún tipo de gestión de inventarios, ¿no? Que nos ayuda mucho, mucho, en este caso, las hojas de cálculo. Las presentaciones, que sus extensiones son PPT, PPTX, ¿no? Que son las más conocidas como PowerPoint. Entonces son archivos pues, que se utilizan para crear y mostrar diapositivas visuales para algún tipo de presentación especial de algún trabajo o de algún proceso especial también, ¿no? Entonces estas presentaciones empresariales, educativas o informes de proyectos son muy comunes y necesarios, ¿no? También tenemos las imágenes, que de hecho también tenemos varias extensiones para esto, varios tipos de gráficos, ¿no? Y pueden contener, pues, a veces fotografías o imágenes creadas, o de repente algún tipo de infografía también, en este caso propuesta con algún tipo de extensión vinculado con un gráfico específicamente, ¿no? Hoy tenemos, pues, el JPG, el PNG, los GIF, el BMP, TIFF y varios, ¿no? Bueno, que están pues, y que también forman parte de nuestro acervo documental digital, ¿no? Que a veces tenemos que guardar alguno de estos documentos en JPG. No siempre, la mayoría de los documentos los guardamos en PDF, pero algunos de ellos por el hecho de mantenerlo con más nitidez durante mucho tiempo, y por ahí tenemos también una capacidad para tenerlo porque tiene mucho más peso, ¿no? Y tenemos que guardarlo muchas veces en formato totalmente de imagen, ¿no? Los archivos de audio, que también son archivos digitales y que a veces son de apoyo evidencial hacia los procesos que tenemos en la gestión administrativa, ¿no? Y estos pueden ser, pues, documentos con sonido o música o de ambos, ¿no? Y para eso tenemos, pues, los formatos más comunes, ¿no? El MP3, que son únicamente sonidos, el MP4, que ya son con videos,
¿no? Y el uso típico, pues, son las grabaciones de voz, los podcasts o la música en general, ¿no? El archivos de video, que también son parte documental de nuestros procesos, ¿no? Que son los que contienen imágenes pero en movimiento, ¿verdad? Y ese es el MP4, en este caso el más utilizado. Y el documento PDF, pues que es algo totalmente usado hoy en día, ¿no? Yo diría que es el más usado, incluso en el archivo digital, ¿no? Guardamos muy poca información en Word, más bien. O si las tenemos, la tenemos como borrador del documento original, ¿no? Pero el que ya es aceptado como legal, al final ya una vez que contiene la firma y todo, o la validez o los sellos, tenemos el PDF al final, que es lo que más circula, ¿no? Los formularios electrónicos, que también hoy en día a veces tenemos que guardarlos porque son evidencia de por ahí de las encuestas, por ahí de las evaluaciones que hemos realizado, ¿no? Los correos electrónicos también son parte de la gestión, sí, y diría yo que es uno de los más usados también, pero para que se consideren legales y como parte formal de un trámite documentario o de una gestión registrada, tendría que tener justamente esto, ¿no? Un número de registro, un número de validez, ¿no? Ustedes dirán, pero es algo que está de todas maneras ahí en el correo electrónico y no podemos borrar. En realidad sí, se puede borrar también un archivo, incluso borras en la papelera y lo destruyes, ¿no? Pero que para que sea realmente garantizado, pues tiene que tener su registro, ¿no? Y de esa manera, pues sí, todos los registros que tengo, pues no los puedo eliminar. Bueno, y si voy a eliminar mi correo, pues tengo que prever la recapitulación o la extracción de esos documentos principales, porque un correo también se puede imprimir en PDF, ¿no? Si lo necesito guardar como evidencia principal de repente, ¿no? Los archivos comprimidos me va a servir, pues, si necesito yo almacenar a veces archivos históricos que no son revisados con frecuencia. Entonces, quizá me convenga tenerlos comprimidos, ¿no? En zip, en RAR y todos los extensiones que me puedan ayudar. Entonces, ese almacenamiento y transferencia eficiente de múltiples archivos o backups que por ahí necesito tener como respaldo también, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar. Y en base de datos, pues tenemos el SQL, el DBF, el CSV, que es bastante usado, ¿no? Para la gestión de datos empresariales en este caso, ¿no? Y que forman muchas veces parte de un sistema de gestión, ¿no? En este caso puede ser gestión documentaria o gestión de producción, de repente lo que necesitemos. Los archivos que están vinculados más a los diseños, a guardar planos, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan mucho en los proyectos, pueden ser los que son resultado de los archivos de diseño como el CAD o el AutoCAD, por ahí que utilizamos bastante, ¿no? Entonces, cada tipo, en este caso, de estos documentos electrónicos tiene su propio conjunto de características, ¿no? Y tiene sus propios usos específicos, sus propias necesidades a las que ayudan, ¿no? Entonces, lo que permite para esto, pues, a las organizaciones y a los usuarios individuales, ¿no? Seleccionar el formato más adecuado para sus necesidades particulares, ¿no? No solo para decidir un almacenamiento, sino para tener también una organización dentro de los archivos digitales, ¿no? Entonces, la correcta gestión y organización, pues, de estos archivos, estos documentos son fundamentales, pues, para asegurar, en este caso, la accesibilidad, la integridad y la seguridad, que son principios fundamentales del sistema de gestión de archivos electrónicos, ¿verdad? A ver, por aquí nos vamos a saltar un poquito porque quiero que vean esta parte de la identificación digital. Este yo lo coloco siempre en mis exposiciones sobre la utilización de archivos electrónicos para poder recomendarles. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen y utilizan bastante los correos, pero sé que a veces los descuidamos un poco y por el apuro necesitamos a veces como empresa enviar por ahí a una publicidad masiva, ¿no? Y lo enviamos a veces por correo electrónico. Pero para poder cuidar los datos que nuestros usuarios me brindaron a mí como empresa, mi correo electrónico personal, para que me envíen publicidad, yo estoy segura que esos usuarios no le envían a ustedes con confianza de que sí está bien, envíame publicidad, pero yo no creo que les autoricen que permitan que sus correos estén visualizados por todos los lectores, que a veces enviamos cientos de correos de manera masiva y no ocultamos esta parte, que a veces nos dieron a nosotros nada más por confianza.
Entonces tenemos que cuidar esto, ¿no? Si nosotros no tenemos un sistema de envío masivos de correos, por lo menos podemos hacerlo con nuestras propias cuentas, siempre, bueno, vamos a estar considerados spam de todas maneras, si lo hacemos así, pero tratemos de ponerlo no en la parte que dice con copia. Es mejor ponerlo donde dice con copia oculta, porque de esta manera solo lo van a ver ustedes y no lo van a ver todos los destinatarios, ¿no? Y mucho menos en para, ¿no? En para no, ni en con copia, sino en con copia oculta, ¿ya? Existe, de hecho, acciones específicas que podemos utilizar, hablando de gestión de archivos electrónicos, de planificación documental, ¿no? También tenemos que pensar en cómo los utilizamos en la parte de producción, en la gestión de trámites también. Hoy nuestras instituciones del gobierno central y regional ya tienen una mesa de partes virtual, ¿no? Que está legalmente aceptado porque tienen los dispositivos, las herramientas para poder registrarse, ¿no? Y también vamos a pensar también que tenemos un paso a paso que contar para poder tener estos metadatos importantes que tenemos que tener para poder gestionar mejor nuestros documentos y organizarlos también, ¿no? Hay una información especial que tiene cada uno de ellos, ¿no? Una gestión en la que puede facilitar y la seguridad que tenemos que cuidar en cada uno de ellos, inclusive en el trayecto que tiene todo mi documento de principio a fin, ¿no? Que llamamos la trazabilidad para esto, ¿no? Veamos aquí en esta parte, quiero detenerme en la identidad digital en un gobierno digital, ¿no? Hoy dijimos que en nuestro gobierno y otros también están velando para que todos estemos ingresados a esta identificación digital dentro de un gobierno digital para poder ser identificados como tales legalmente, ¿no? Pero sabemos, pues, que estamos todos vinculados en la identidad general, que en este caso tenemos nuestro documento nacional de identidad, ¿no? Nuestro DNI azul, ¿no? El que portamos todo. Pero también se ha creado el documento nacional de identidad, el DNI electrónico, ¿no? Y este es el que principalmente está vinculado con las firmas digitales. Es decir, para poder tener una firma digital, tenemos que tener un DNI electrónico, ¿verdad? No sé qué va a decir esto. Ya, sí. Bueno, chicos, hacemos una pausita para recordarles pues que el Instituto GCAP les brinda la oportunidad de que tengan una certificación, ¿no? Y que no solo estén teniendo, de hecho, el curso, que aprendan de esto, que aprendan de estos temas, sino que también garanticen lo que han aprendido a través de un certificado. Así que comuníquense con ellos para que tengan esta certificación, que de hecho es opcional a asistir a los cursos, pero es importante tenerlo porque es garantía de lo que han aprendido y además se lo van a pedir en sus currículums, ¿no? Y va a ser el respaldo, en este caso, que les ofrece GCAP, tiene un respaldo internacional con Google Workspace for Education, ¿ya? Así que tomen en cuenta esto. Ya, y nos queda un ratito todavía. Ya, y les había dicho entonces que tenemos una credencial todos, bueno, en el caso de ustedes, de otros países también. En el Perú, por ejemplo, tenemos aquí al costado, hemos visto nuestro DNI azul, que es el común, ¿verdad? Pero también tenemos algunos el DNI electrónico, que es el que está dentro de credenciales del lado derecho, ¿no? Que tiene justamente un chip ahí de identificación, ¿no? Y este es justamente el que se vincula con nuestras firmas digitales, ¿no? Y nuestras firmas digitales, una vez que, bueno, hacemos una gestión aparte, ¿no? Que hacemos para poder tener esa firma digital. O sea, no todo el que tiene el DNI electrónico tiene la firma digital, ojo, la tiene que gestionar, que no es difícil, es una gestión muy fácil, ¿no? Tiene un costo que no es ni siquiera el costo del mismo DNI, cuesta un poquito, no es muy elevado, ¿no? Y esto sí, pues con esto vamos a poder poner en cada uno de nuestros documentos nuestra firma digital, que es cierto, no es una rúbrica, no es un gráfico, es una lista de códigos, ¿ya? Que nos garantizan, pues, que el documento está validado por mí. En este caso, si tenemos nosotros alguna jerarquía especial dentro de una institución, pues sí va a ser necesario, ¿no? El registro que tiene al final toda esta base de datos de identificación digital va a ser el registro único de identidad de personas naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque la identificación digital de una empresa siempre va a estar vinculado también a una persona natural, porque es la persona natural la que firma, ¿verdad?
que es el gerente general, el representante legal. Entonces tenemos este registro único de identidad de personas naturales para poder tener con ello también la firma digital. En este caso empieza con el nacimiento, en este caso, de una persona para poder tener o vincularlo o ingresarlo a este registro, ¿no? Y luego ya a través de lo que, bueno, cuando tenemos nuestro DNI de mayores de edad, recién podríamos tener nuestra firma digital, ¿no? Ahora, dentro de los sistemas de gestión de documentos electrónicos, sí, pues en el Perú los sistemas de gestión de documentos electrónicos, bueno, han cobrado una importancia significativa porque necesitamos mejorar la eficiencia administrativa, justamente, ¿no? Necesitamos asegurar la transparencia, necesitamos cumplir con las normativas legales y regulatorias del país y de manera rápida y ágil. Y esto nos permite, pues, el sistema de gestión de documentos electrónicos. Entonces, estos sistemas permiten a las organizaciones, en este caso, gestionar de manera eficiente sus documentos electrónicos, ¿no? Asegurando, pues, su accesibilidad, su seguridad y la preservación al plazo que se necesite, ¿no? En el Perú tenemos el Sistema de Gestión Documental del Estado peruano, ¿no? El SGD Perú, ¿no? Que es una plataforma oficial utilizada por las entidades del sector público para gestionar sus documentos electrónicos, ¿no? Que de hecho está en el gobierno central y luego el gobierno regional y algunos gobiernos locales también, ¿no? Su característica principal es que gestiona documentos y expedientes también dentro de los flujos de trabajo automatizados, ¿no? Y tiene, de hecho, algún control de versiones también y un cumplimiento normativo acompañado, ¿no? Es por eso que podemos visualizar nosotros una mesa de partes virtual, podemos visualizar también un pedido por ley de transparencia también de modo virtual en la plataforma del gobierno peruano también, ¿no? Tenemos también, esto sí es de manera no necesariamente vinculada a la institución pública, pero sí tenemos el Microsoft SharePoint, ¿no? Que es una de las plataformas más populares a nivel mundial, que es utilizada pues ampliamente también en el Perú, ¿no? Que permite gestionar documentos con flujos de trabajo colaborativos incluso, y permite pues la integración en este caso del Office, ¿no? Del Office 365, ¿no? Y un control de acceso también, ¿no? Tenemos también el Google Workspace, ¿no? Que permite el Google Workspace. Bueno, anteriormente el G Suite se llamaba, ¿no? Pero hoy es el Google Workspace, nos permite que tengamos documentos en Office, en este caso tipo Office, de manera colaborativa porque están puestos en una nube, ¿no? Y podemos compartirlo con otras personas que también tengan un correo de Gmail, en este caso, ¿no? Gratuito o institucional, pero pueden tener. Entonces, de esta manera podemos compartir un documento con todos, ¿no? Por ejemplo, mi PPT está hecho en Google Sheets, ¿no? Y puedo ya trabajarlo en cualquier parte donde yo esté, ¿no? No necesariamente dependo de mi laptop, ¿no? Y donde yo esté puedo tener ese documento también, ¿no? En DocuWord, en este caso, DocuWave, perdón, es un sistema de gestión documental que facilita, en este caso, la digitalización y automatización de procesos empresariales, ¿no? Captura documentos, permite un almacenamiento seguro, permite también un flujo de trabajo automatizado y una búsqueda también avanzada, ¿no? Y es también muy colaborativo, es decir, puedo trabajarlo también en grupo, ¿no? El Alfresco, por ejemplo, es una plataforma de código abierto, ¿no? Que permite una gestión integral del contenido empresarial, ¿no? Permite que también se creen flujos de trabajo colaborativos, ¿no? Y es también por ahí uno de los más usados dentro de toda la lista que tenemos aquí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausita de un minutito nada más para poder cambiar, porque ahorita ya estamos terminando, hemos terminado con la sesión 4, ¿ya? Voy a cerrar mi documento y voy a abrir el segundo. Entonces estamos dando por terminado, en este caso, la sesión 4 y vamos a empezar con la sesión 5 y ya la última de gestión documentaria y archivos, ¿ya? A ver, vamos.